Bienvenidos a nuestro curso virtual de Historia del Perú. Para el primer grado de secundaria, les saluda el profesor Andy Ortiz Tomasto. Recuerda que la consigna de esta semana es: soy responsable cuando cumplo lo que prometo. El día de hoy vamos a conversar brevemente sobre la civilización Tiahuanaco. ¿Dónde se localizó Tiahuanaco? A nivel temporal, Tiahuanaco existió aproximadamente entre los años 200 a.C. hasta el año 1000 después de Cristo. Fue descubierto por primera vez por el cronista español Pedro Cieza de León. A nivel geográfico o espacial, se desarrolló en la zona del altiplano, específicamente en la meseta del Collao. Observemos el mapa para poder localizarlo. Ahí vemos el mapa del Perú en color celeste, un poco más oscuro que el océano. Vamos a encontrar la zona donde se desarrolló la cultura Tiahuanaco, que comprende parte de Perú, parte de Bolivia y parte de Chile. ¿Y por qué este mapa también nos muestra en color lila la cultura Wari? Porque Tiahuanaco y Wari fueron sociedades simultáneas. Eso quiere decir que existieron al mismo tiempo, en la misma época, solo que en diferente lugar. Conozcamos cómo se organizaba la cultura Tiahuanaco en el aspecto económico. Ellos practicaron la agricultura de altura o la agricultura de altitud, porque como se encuentra en una meseta, no cualquier tipo de cultivo va a desarrollarse y va a sobrevivir ahí, pero sí algunos cultivos específicos como la papa y el maíz, por ejemplo. Para eso hicieron uso de esta técnica llamada la técnica de los camellones, o también llamada técnicas de guaru-guaru. Como tú puedes ver, son un conjunto de terrazas donde se coloca la semilla, donde se siembra, y hay zonas bajas donde se empoza el agua. En esta imagen podemos ver claramente cómo funcionaba. Mira, en las partes altas se siembra el cultivo y en las partes bajas se llena el agua, para que el agua vaya filtrando, como estas flechas rojas que están señalando, vaya filtrándose y las raíces de la planta puedan aprovechar esa agua. Durante el día, el sol, así esté presente o no, porque hay veces que lo tapa la nube, el sol va a emitir sus rayos solares y esos rayos solares van a calentar esta agua ligeramente, porque el agua absorbe la energía solar. Y durante la noche, cuando las temperaturas descienden incluso debajo de los 0 grados, esta agua libera esa energía del sol que ha almacenado durante el día. Por lo tanto, el ambiente de toda esta zona se mantiene equilibrado y la planta no se perjudica. Y si el frío es muy extremo, el agua se puede congelar, claro que sí, pero no malogra los cultivos, porque si estuviera todo a una sola altitud, a una sola altura, todo se empozaría de agua y las plantas también se malograrían con las heladas. Pero como están en zona elevada, no se malogran y los cultivos siguen siendo productivos para toda la población. Ellos practicaron la técnica de deshidratación de alimentos, específicamente de dos. Por ejemplo, la papa, que al extraerle todo el líquido mediante la acumulación de sal, se le echa sal a la papa y se le pone a secar, se convierte en chuño y esa papa ya no se malogra. Lo mismo hicieron con la carne. La carne de los camélidos es extendida sobre una roca, se le echa abundante sal, porque la sal tiene esa característica de absorber el agua, se le pone al sol y esa carne dura
muchos días. Se le llama charqui y aún mantiene sus nutrientes. Y con eso ellos hicieron pues una técnica nueva en esta época, en la cual conservaban sus productos varias semanas. Y por último, como no podían desarrollar el cultivo que ellos querían, solamente el que el clima les permitía, tuvieron que controlar los pisos ecológicos. Eso quiere decir que sabían qué extraer de la parte de la costa, qué recolectar de los valles templados, qué recursos extraer de la zona de la sierra, del altiplano e incluso de la región de la selva. Eso quiere decir que ellos tuvieron muy buenos lazos económicos con todas las regiones del Perú. De manera complementaria a la agricultura, los tiahuanaco desarrollaron la ganadería, específicamente la ganadería de altura, que vienen a ser los camélidos, la llama, la alpaca, la vicuña y el guanaco, y aprovechaban diferentes recursos que este animal les daba. Por ejemplo, cuando el animal estaba vivo, servía como animal de carga para que lleve bultos. Además, se aprovechaba el excremento de este animal como abono para las plantas. Una vez que sacrificaban al animal, podían extraer su carne. Si lo secaban, podrían aprovechar el charqui, sus huesos para hacer algunos utensilios, instrumentos musicales, agujas, su piel para hacer tejidos, su ropa, el cuero de ese animal para hacer sus hojotas o yanquis, la grasa del animal que sirve como medicina. Es decir, la agricultura y la ganadería fueron sumamente importantes para los tiahuanaco. A nivel político, se trató de un estado colonizador. Cuando decimos estado, eso quiere decir que ya hay una organización. Y es colonizador porque principalmente se expandió por gran parte del Perú, Bolivia y Chile con fines económicos, no tanto militares. Acá podemos ver algunas ofrendas que se realizaban en nombre de los dioses de Tiahuanaco. En el aspecto social, hay que mencionar que era una sociedad jerarquizada. Eso quiere decir que no todos son iguales. Hay una clase sacerdotal, que es la que dirige y es la más importante, una clase guerrera, que está acompañando el trabajo que hacen los sacerdotes, los comerciantes, los artesanos, los agricultores, los pescadores y los pastores. A nivel cultural, Tiahuanaco desarrolló estos tejidos con forma de acordeón, se le llama, porque a simple vista son tejidos incompletos, pero estos tejidos se extienden, se expanden. Acá, por ejemplo, podemos ver abajo que hay tejidos uno sobre otro. Está dobladito y ese tejido se estira. Al estirarse se puede ver ya mayor detalle sobre lo que ellos plasman en esa manifestación artística, ¿no? Sus dioses, animales, vaticinios, etc. Y respecto a la cerámica, ellos son los creadores de este vaso ceremonial que se le llama el quero, que más adelante lo va a aprender otra cultura importante también para el Perú, que son los incas, pero Tiahuanaco empieza a difundirlo. Generalmente es un vaso de madera con diferentes colores y con diseños de animales, de serpientes, geométricos, entre otros. Respecto a la arquitectura, los tiahuanaco construyeron, por ejemplo, la fortaleza de Acapana, que es la que vemos en imagen, y destaca también el palacio del Calasasaya. En este palacio se va a encontrar la portada del sol, o la puerta del sol, llamado así porque parece que esta puerta recibiera al sol. Si nos damos cuenta,
En la parte de arriba vamos a encontrar un personaje que nosotros ya conocemos. Ha aparecido en la estela Raimondi de los Chavín, en los mantos Paracas, en las cerámicas de Mochica y de Nazca. Estamos hablando muy probablemente de Huiracocha, una cabeza con una corona, que pueden ser serpientes, de baja estatura, con dos báculos a los costados. Es fiel representación de los dioses que tenían las sociedades pasadas que hemos estudiado. Por lo tanto, la herencia cultural se transmite de una sociedad a otra, de una civilización a otra. Los Chavín enseñaron a los Paracas lo desarrollaron y eso aprendieron los Nazca, los Mochica, entre otros. Esto es un solo bloque de piedra que ha sido tallado y erigido. Lamentablemente ya se encuentra fracturado en uno de sus costados. Además, en escultura tenemos los famosos monolitos. Mono significa uno y lito significa piedra. Y es que esto es un solo bloque de piedra de más de 4 metros. Se le llama el monolito Bennett. Acá tenemos otro típico monolito de la civilización Tiahuanaco, que es el monolito Ponce. Y este es el monolito Fraile, son los que más destacan. Recuerda, monolito, un solo bloque de piedra que ha sido tallado. Bien, veamos qué dice nuestra autoevaluación. La primera pregunta es: ¿qué cronista fue el descubridor de la cultura tiahuanaco? ¿Garcilaso de la Vega, Juan de Betanzos o Pedro Cieza de León? Ya nosotros sabemos que en esta época, en sus viajes que siempre tenían los cronistas acompañando las expediciones militares de los españoles, llega a descubrir Tiahuanaco Pedro Cieza de León. La pregunta número 2 nos dice: ¿qué manifestación arquitectónica pertenece a Tiahuanaco? ¿El templo del Calasasaya, la Huaca de la Luna o el complejo Maranga? Recuerda, el complejo Maranga lo hicimos en la cultura Lima, la Huaca de la Luna lo hicimos en la cultura Mochica. Por lo tanto, Tiahuanaco construyó el templo del Calasasaya.